Esta es una producción de Educación Inicial Oaxaca. La representante del CEDES 22 del nivel de educación inicial y el colectivo de acompañamiento pedagógico están iniciando la autoformación de los colectivos, por lo que hoy te traemos la conferencia virtual denominada Una educación alternativa para lograr la transformación de nuestro nivel. Hola, ¿qué tal amigos de nuestra página Facebook Colectivos de Educación Inicial que nos visitan el día de hoy? Hoy tendremos una charla bastante interesante que se denomina Una educación alternativa para lograr la transformación de nuestro nivel. Esta charla estará a cargo de nuestro amigo, el profesor y maestro Miguel Ángel Elorza Morales, quien ha sido maestro de educación primaria, de secundaria, tiene experiencia en normales y es maestro de la UPN. Ha escrito diversos libros, uno de ellos es, por ejemplo, El malestar por la insurrección, La educación neoliberal, un pescado podrido. Es maestro, seminarista y tallerista, tiene diversos diplomados en iniciación a la lectoescritura, a la investigación-acción participativa, ha participado en diversos programas, diplomados a nivel nacional. Y pues bueno, para no quitar más y acortar su tiempo de participación, maestro, pues bienvenido, le damos un gran abrazo y pues sería interesante estar platicando con usted acerca de esta educación alternativa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, compañeras, les agradezco mucho la invitación y pues creo que es un tema pendiente en el de ver qué podemos hacer en estos tiempos de la pandemia, cómo enfrentamos lo que le han dado a llamar la nueva normalidad y pues construir una propuesta que corresponda con las características de nuestros contextos y con los intereses y las necesidades de los niños, que son la razón de cualquier proyecto educativo. Pues bien, quisiera saber si se me está escuchando, y si se me está escuchando, entonces ya podría iniciar. Adelante, maestro, le escuchamos perfectamente, también lo vemos muy bien. Pues muchas gracias. Entonces quisiera plantear primero que hay esta pandemia, además de los problemas de salud, ha venido generando un conjunto de problemas de orden psicológico, emocional, un conjunto de problemas de orden social y un conjunto de problemas de orden económico. Por lo que podemos esperar que como resultado del confinamiento y como resultado del miedo a ser contagiado y también por la experiencia de la propia pandemia, debido a que estamos viendo cómo algunas personas pierden la vida, entonces estamos viendo una experiencia traumática que a través de la educación podemos ir superando de manera paulatina. También tenemos que ver que en el contexto de esta pandemia, el infortunio, el desafortunado evento que afecta a toda la humanidad, se ha venido usando de manera política también, de tal manera que se ha convertido en un elemento de discusión permanente en los asuntos de Estado. Entonces, yo creo que también esta situación de económica, política, social y cultural que nos viene afectando. Entonces, por eso que los profesores críticos debemos de pensar en dar una respuesta. Yo identifico que hay por lo menos en este momento
tres discursos en torno a la pandemia. El primero, que es el discurso sanitario, que es el que han venido manejando el sistema de salud, y por un lado el sistema de salud y por otro lado los especialistas que, aunque no forman parte del sistema de salud, están preocupados por el asunto sanitario y por la salud de los grupos sociales. Pero existe otro discurso, que es el discurso de los medios, que el discurso de los medios no necesariamente corresponde con el discurso sanitario y que nos crea muchas confusiones. Dentro del discurso de los medios hay un discurso negativo, o sea, que niega la existencia de la pandemia. Y también dentro del discurso de los medios hay muchas noticias falsas, por lo que yo creo que los profesores tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de discursos que no corresponden necesariamente con el discurso sanitario y que es el discurso mediático. Y por otro lado, existe un tercer discurso en torno a la pandemia, que es el discurso político, el que han usado los grupos que pelean el poder para confrontarse unos con otros. Es decir, no hemos logrado la unidad que requiere un estado de emergencia, y esto hace que esta distorsión de la información hace que se vea el problema aún más complicado y se haga más traumático. Pues en ese marco que corresponde a nosotros los educadores, pero los educadores tenemos que ser muy cuidadosos con la información. En ese sentido, tenemos que estar metidos en el contexto de la pandemia y tratar de apropiarnos de aquella información que sea la que corresponda con la realidad y con el proceso en el que se ha venido desarrollando la pandemia, y evitar las noticias falsas, evitar el discurso mediático de la negación de la pandemia. Hay personas que siguen diciendo que no existe, y también evitar manejar el uso mediático de la pandemia para satisfacer algunos intereses. Pues bien, la propuesta que hemos estado planteando un grupo de compañeros es la de que es muy difícil que podamos regresar en este momento a las aulas. O sea, estamos planteando que una cosa es regresar a las actividades educativas dirigidas, que es lo que hace la escuela, y otra cosa es regresar a las aulas. En el caso de los centros de desarrollo infantil, de los CENDIs, a mí me parece que el regreso de los niños tiene que ser muy bien pensado. El regreso de los niños a los centros de desarrollo infantil tiene que ser muy bien pensado y tiene que ser de manera gradual, en el cual los niños menores, los que le llaman lactantes y maternales, no podrán regresar, porque no vamos a poder evitar el contacto con los niños maternales, y no podemos evitar que las escuelas se conviertan, luego los espacios en donde los niños entran y salen y se mantienen en un lugar, se conviertan en centros donde puede entrar y salir también el virus. Entonces, la crianza en estos tiempos, mientras no se tenga una vacuna y un tratamiento, la crianza de los niños pequeños debe de corresponder a la familia, específicamente a los padres, que son con los que de alguna manera tienen que vivir y que tienen que tener un cuidado especial para que
estos niños no se contaminen. Entonces, el regreso gradual implica que los niños más pequeños, los de maternales y lactantes, no regresen al espacio que pudiera ser contaminante, en donde interactúan otros niños, porque pues hay problemas graves que no están resueltos y que no se van a poder resolver, como desde el traslado de la casa al CENDI, el poder sanitizar al ingresar, el mantener la sana distancia va a ser imposible con los niños maternales o lactantes, puesto que el propio proceso y desarrollo de las actividades requiere una interacción permanente. Entonces, yo descarto por el momento, y hasta que no haya una vacuna, que bueno que ya se está hablando de la vacuna, de que ya está, nada más que el problema de la vacuna es un problema complejo, porque pues se ha dicho que para que vacunara la totalidad de la población mundial se necesitarían más de 6,000 millones de vacunas, y la capacidad para producir vacunas apenas si pudiera llegar a la producción de 1,000 millones de vacunas al año. Entonces, ya vemos una luz al final del túnel, porque ya está la vacuna. Pero el problema ahora va a ser la distribución, la producción y la distribución. Y por otro lado, no todas las personas van a responder de la misma manera a la vacuna. Entonces, este es un problema que pues, la Organización Mundial de la Salud, las Secretarías de Salud de los diversos países tendrá que estar planteando. En nuestro caso, debe de haber un proceso de planeación que todavía no ha iniciado, porque todavía no, aunque ya existe la fórmula, pero todavía no se ha producido. Y entonces, ese es un asunto que el Estado mexicano tendrá que preparar, atender y resolver, pero que no se podrá resolver en unas semanas, sino es un asunto que llevará algunos meses. Pues bien, entonces, como yo creo que es muy difícil que los niños de lactantes y maternales se pueda tener una distancia adecuada, y el niño que está demandando el contacto físico y no dárselo significaría un castigo para él, o el niño lo vería como un rechazo. Entonces yo sugiero que el regreso de los niños preescolares, lactantes y maternales, solo se pudiera dar hasta cuando ya la vacuna, en la cartilla de vacunación, se incluyera la vacuna contra el COVID. En el caso de, sin embargo, tal vez los niños de preescolar ya podamos trabajar con ellos, pero el que podamos trabajar con ellos no quiere decir que van a regresar al espacio del CENTI, porque también en este momento pues estaríamos exponiendo a los niños, a los padres de los niños que pueden regresar a casa, y también a los propios profesores. Entonces, en este momento también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque los profesores también tenemos familia. Hemos visto cómo una cantidad significativa de médicos, a pesar de seguir las condiciones sanitarias, pues vienen dando los contagios y desafortunadamente algunas defunciones. Entonces, mientras esto no pueda encontrar una respuesta sanitaria adecuada,
la propuesta es trabajar en casa. ¿Y cómo vamos a trabajar en casa? Bueno, pues tenemos que tener también muy claro que para trabajar en casa necesitamos tener una formación que nos permita enfrentar a esto que le han dado por llamar nueva normalidad. Yo les voy a decir que a mí no me parece el término más adecuado cuando estamos hablando de que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad. Yo creo que no es una normalidad, sino no tenemos que entenderlo como una normalidad, sino como una situación de emergencia. Tenemos que aprender a convivir con el virus y tenemos que aprender a convivir en una situación de emergencia. No podemos asumir como una normalidad el encierro, no podemos asumir como una normalidad o como algo normal la falta de contacto físico, no podemos asumir como parte de una normalidad el no poder estar asociados o en reuniones de grupos más o menos grandes, grupos mayores de 10. Entonces, eso no puede ser normal. Entonces, a mí me parece que no es muy afortunado que se le llame nueva normalidad, sino tenemos que aprender a convivir en situaciones de emergencia. Y esta es una situación de emergencia. Y tratar de buscar formas de enfrentar estos procesos que nos está imponiendo y buscar cada vez más el acercamiento, el diálogo, el afecto, pues, y los contactos que exige o que demanda las muestras de afecto. Entonces, bueno, primero no es una normalidad, sino seguimos viviendo en una situación de emergencia. Y lo que sí tenemos que hacer es normalizar un conjunto de prácticas que nos ayuden a superar esta emergencia o a hacer más llevadera esta emergencia. Entonces, yo creo que esa es la primera tarea que nosotros tenemos que hacer. Bueno, primero entender que no es una normalidad. No es normal que vivimos en una pandemia y que vivamos en esa pandemia y tratar de pensar que se tiene que crear formas para evitar que se vuelva a presentar un fenómeno como este. Y bueno, y seguir un conjunto de normas sanitarias que nos han propuesto y que las hemos aceptado porque son necesarias, ¿no? Como esta norma de usar cubrebocas, esta condición necesaria, pues, de guardar la distancia, de no reunirnos en grupos numerosos, de salir lo menos que sea posible. Todas estas cosas que se han descubierto que se convierten en un vehículo para llevar el virus a las otras personas. Entonces, bueno, pero no como normalidad, sino que tenemos que pensar en normalizar algunas prácticas que favorezcan la salud. ¿Y cómo es el tema de normalizar? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de normalizar algunas de las prácticas? Entonces, esto significa que, bueno, nosotros no nacimos con zapatos y hay algunas personas que les molesta usar zapatos en algunas comunidades. Y han encontrado una medida compensatoria como usar guaraches, ¿no? O andar a pie. Lo normal entonces es que no nacimos con pantalón o con vestido o con pantalones o con blusa, sino
hemos normalizado el uso de estas prendas. También no nacimos con el lenguaje, ni nacimos con el uso del lenguaje, y hemos normalizado el uso del lenguaje. ¿Y cómo se ha dado esta normalización? Pues esta normalización se ha dado a partir de la interacción en la vida social y principalmente en la vida familiar. Entonces, este conjunto de prácticas que se requieren para cuidar la salud se tienen que ir normalizando desde los propios hogares. Es decir, el uso del cubrebocas, la sana distancia, los contactos, se tienen que ir normalizando desde la familia. Entonces yo creo que es la primera tarea que tenemos los profesores. Como ya había comentado en un principio, que en la pandemia hay discursos distintos, y un discurso es el discurso negativo, el de negar la existencia de la pandemia. Y entonces por eso muchos o algunos que creen en este discurso negativo se niegan a usar estas prácticas, que yo propongo y planteo que se deben de normalizar desde la familia. Entonces, para que se pueda dar este proceso de normalización de estas prácticas, se requiere una comunicación permanente con los padres de familia. Por eso la primera tarea de los profesores en la ruta para regresar a los centros de desarrollo infantil, en este caso, y en el caso de los maestros de preescolar y primaria, lo primero es empezar a normalizar desde el hogar. Los maestros tienen que contribuir con los padres de familia, coordinarse para estar realizando ejercicios, simulacros permanentes que vayan normalizando el uso de las medidas sanitarias, para que cuando el niño tenga que regresar a los espacios públicos, pues ya se vaya acostumbrando, ya vaya teniendo el hábito, ya vaya reconociendo que tiene que cuidar su salud. Ese es el primer asunto que yo planteo, con el que debemos de empezar como parte de las primeras tareas, pero esta tarea se tiene que dar en contacto permanente con los padres de familia, en comunicación permanente, porque la normalización de estas prácticas no se va a dar en la escuela, sino la normalización de estas prácticas se tiene que hacer previo. Es decir, así como estamos planteando que antes de que el niño regrese a la escuela tiene que haber una vacuna y un tratamiento médico para el caso de la enfermedad, así también antes de que el niño regrese a la escuela se tendrá que normalizar estas prácticas que protegen y cuidan su salud. Y este es un trabajo educativo, y que se tiene que promover. Entonces tendríamos que pensar en un primer momento cómo buscamos ese mecanismo de comunicación asertiva, dialógica con los padres y madres de familia, para que vayan implantando este conjunto de prácticas que lo van a proteger para no contraer o para no ser contagiado con la enfermedad, y también que van a romper la cadena de contagio. Luego, por otro lado, ya entrando al aspecto pedagógico, la normalización de estas prácticas también forma parte del aspecto pedagógico, pero ya más al tema de los contenidos educativos. Entonces nosotros hemos planteado que se pudiera trabajar a partir de la vida cotidiana. Es decir, yo quisiera recuperar el planteamiento que hace Jean Piaget cuando dice: el niño aprende a través de la construcción de esquemas y estructuras.
¿Qué nos está diciendo Piaget cuando nos dice que el niño aprende a través de la construcción de esquemas y estructuras? Y en interacción con el medio, nos dice también. Los esquemas y estructuras se van construyendo a partir de la relación que está estableciendo con el medio, es decir, con los objetos que forman el medio. Lo que nos está diciendo Piaget es que al niño no hay que enseñarle nada, porque el niño no aprende lo que nosotros le enseñamos, sino el aprendizaje es un proceso meramente subjetivo de construcción de esquemas y de estructuras. Es decir, el niño construye representaciones, imágenes, figuras de pensamiento, y cuando va construyendo esas representaciones, esas imágenes, esas figuras de pensamiento, es cuando él se está apropiando del mundo, es cuando él está aprendiendo. Entonces, cuando el maestro insiste en la construcción de una plana, en que mecanice o aprenda de memoria las tablas de multiplicar, ese no es un verdadero aprendizaje. El aprendizaje se convierte en tal o cuando el niño empieza a construir explicaciones acerca de las cosas. Bueno, Roberto Marzano, en la taxonomía que hace los aprendizajes, maneja distintos tipos de aprendizaje. Un primer nivel de aprendizaje y el más elemental es el del aprendizaje informativo, es el de recibir información. Y maneja el propio Marzano, discípulo de Bloom, maneja la idea de que son aprendizajes muy simples, los aprendizajes informativos. Desafortunadamente muchas escuelas se han quedado en el plano informativo, o podrían pasar al siguiente plano que él llama de la comprensión, que es un plano más complejo, en donde tratamos de que el niño, el estudiante, pueda entender el fenómeno, pero desde la lógica en la que nosotros pensamos. Yo creo que, y regreso al planteamiento de la psicología genética, y entonces digo, el niño aprende a través de la construcción de esquemas y estructuras. Y en la primera etapa de la vida aprende en la interacción con los objetos que hoy no puede tocar. No puede tocar los objetos, pero se supone que los objetos que están en su casa, si han seguido procesos de sanitización, entonces están limpios. Entonces, porque en la casa tiene que interactuar con los objetos, para comer, para jugar, para la vida cotidiana implica la interacción con los objetos. Y entonces por eso también, como parte de este proceso de normalización de un conjunto de prácticas, tenemos que enseñarle a las madres y a los padres o platicar con ellos cómo hacer para que se vayan dando desde el hogar procesos de sanitización. En el caso de los niños de los ENDIs, sí existen condiciones para hacer esto, porque estamos hablando de hijos de empleados, de hijos de maestros, que tienen ciertas condiciones de vida y que se pueden tener estos cuidados. Esto tal vez no se pueda dar en otros espacios, pero en el caso de estos niños sí se puede dar. Bueno, y entonces el niño tiene que interactuar con los objetos, y esos objetos tienen que ser seguros. Tienen que ser seguros en el caso del hogar, y pues eso se tiene que trabajar con los padres. Y es parte de un proceso educativo o de educación sanitaria que no le habíamos puesto énfasis porque no había existido un problema tan grave como el que estamos viviendo. En el siglo pasado hubo un virus, el virus del SIDA, que también impactó
al mundo y que se generó una pandemia, pero porque la forma de contagio del virus de SIDA era más reducida, la pandemia sí tuvo efectos desastrosos, pero no impactó al total de la población. Y en el caso de que se contaminó fue por irresponsabilidad de las personas que desafortunadamente fueron contagiadas. Aunque sigue siendo un problema de salud grave, pero es un problema menos violento que lo que estamos viviendo ahora. Y por supuesto que el sector salud debe de poner atención a todas las enfermedades, pero digamos, el problema que vivimos ahora es más complicado. Pues bien, entonces, la idea del proyecto en casa es que el niño sea capaz de organizar sus propias experiencias de aprendizaje. Pues él solo no va a poder, pero entonces ahí es donde entra el papel de los profesores. Y entonces la idea es que construyan proyectos muy sencillos. Por ejemplo, yo platicando con algunas profesoras de educación preescolar, les planteo, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Para qué recomendaciones le han hecho los padres de familia? Y entonces las profesoras me han contestado, bueno, pues nosotros les decimos a los padres, a las madres de familia, que los niños se pongan a doblar su ropa, arreglar su ropa, arreglar sus cuartos, y a mí me parece muy acertado que los niños aprendan a sanitizar sus espacios, que los niños ayuden con el aseo de la casa, que ayuden a preparar los alimentos, por supuesto en un ambiente de seguridad. O sea, el niño ya sabemos que no se tiene que acercar a la estufa, porque le puede salpicar el aceite, se puede quemar, pero respetando, cuidando la seguridad del niño, el niño al estar participando en las tareas de la vida cotidiana, está aprendiendo. Ahora, ¿de qué se trata? Pues se trata de que sistematicemos esas experiencias. Lo que hace la escuela es sistematizar las experiencias de aprendizaje que se vienen dando en los niños. John Dewey, por ejemplo, en Experiencia y Educación en 1905, hace más de 100 años, John Dewey decía, la función del maestro no es transmitir conocimientos. La función del maestro es seleccionar experiencias para que el niño las viva y a partir de ellas vaya construyendo los conocimientos. Esto es lo que hacían las educadoras con el plan 94 y lo que hacían con el famoso friso. Seleccionaban un conjunto de situaciones de la vida cotidiana y a través de eso se generaban situaciones de aprendizaje. O sea que existe experiencia de este tipo de trabajo. Entonces, pero era la educadora la que planteaba las experiencias. Aquí lo que yo estoy planteando es de que el niño parta de sus propias inquietudes, de sus deseos, de sus sueños. Alguien me decía, pero lo que tú estás planteando es algo que tal vez un niño lo pueda hacer dependiendo de su condición socioeconómica, de los espacios que tenga en su familia. Pero yo decía, bueno, ¿y que los niños no tienen sueños? Por ejemplo, el niño que vive en un pequeño cuarto no ha pensado nunca en conocer el mar. Un proyecto, si su sueño es eso puede ser un proyecto, empezar a investigar, ese es el tema, y empezar a investigar. Así como estas ideas, yo recuerdo que en una ocasión en un jardín de niños, el tema que eligió la profesora fue el cine, y la profesora de preescolar le preguntó a los niños, ¿alguno de ustedes ha ido al cine? Estaba en una colonia marginal de
de la periferia de Oaxaca, y solo 2 niños levantaron la mano. Y entonces un niño preguntó a los niños que levantaron la mano: oye, ¿y en el cine hay alberca? Y preguntó eso porque nunca había ido al cine. Claro. Y entonces el cine, para ese niño, el cine, el querer conocer lo que es el cine, puede convertirse en una experiencia de aprendizaje. Cuando uno dice, eso no es posible, me dicen algunos, porque todo el mundo ha ido al cine, pero la gente que vive con el salario mínimo, que vive que simplemente para pagar el urbano para ir al centro de la ciudad de Oaxaca, si vive en una zona marginal, pues no le alcanza, pues es muy difícil que esa persona conozca el cine. Pero ese proyecto de ese niño puede ser el cine y generar la idea del cine como en su casa, la pantalla de la televisión puede convertirse en pantalla de cine, y que las palomitas y las aguas frescas, para no promover los refrescos, ¿no? Porque, como ya lo ha planteado el subsecretario de Salud, la mayoría de los refrescos son veneno embotellado. Entonces, esta es la idea del proyecto. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el trabajo del maestro? Pues el maestro tiene que estar en interacción con los padres de familia, sobre todo, pero también en buscar mecanismos de interacción con los niños. ¿Sí? El profesor puede reunirse, o la profesora puede reunirse con los padres de familia, la profesora de preescolar, reunirse con los padres de familia por lo menos una vez por semana, en el horario que ellos puedan, con 5 padres de familia máximo, ¿no? O 4, o los que puedan recibir, y explicarles cómo trabajar con los niños. Los padres de familia con los que se reúna, puede ser a una hora con unos padres, a otra hora con otros padres, o sea, para que no se vayan creando las aglomeraciones, platicar con ellos y trabajar las ideas de sus niños. Y los padres de familia sí van a respetar las medidas de seguridad y el contacto. Entonces podemos tener procesos de comunicación permanente con los padres de familia. Muy pronto, esto es un asunto que no tiene que ver con la pandemia, pero es parte de la realidad. Muy pronto van a empezar los padres de familia, algunos padres de familia, a decir que qué están haciendo los profesores. Van a decir, no están haciendo nada. De hecho, yo he escuchado comentarios de esta forma: no están haciendo nada y están cobrando. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo un proyecto y demostrarle a la gente que estamos preocupados por la educación y que sí estamos haciendo cosas. Y una de las cosas que estamos haciendo es normalizar estas prácticas sanitarias. Y otra de las cosas que tenemos que empezar a hacer es reuniones con los padres de familia, de educación sanitaria, y también en estos espacios empezar a tener reuniones con los padres de familia para ir trabajando con ellos la forma en la que van a trabajar con sus hijos, en la que van a desarrollar los proyectos de sus hijos. Pues bien, esta educadora que a mí me decía que el niño arregla su cuarto, que el niño dobla su ropa, pues a mí esa actividad me parece muy importante, porque el niño que está arreglando su cuarto, está ordenando las cosas, está realizando una serie de operaciones prelógicas, como son la clasificación, la seriación, el concepto de cantidad, que son previas al aprendizaje de la lógica matemática, y que son también necesarias para el desarrollo del lenguaje. Entonces, a mí me parece que ese tipo de actividades son. Otro tipo de actividades que yo he visto que están desarrollando las educadoras y que se tienen que sistematizar para que se conviertan en experiencias más potentes de aprendizaje, es, por ejemplo, el cuidado de las plantas, el sembrar algunas verduras, el hacer actividades
lúdicas en sí, como los juegos clásicos, desde el juego de la oca, el juego de serpientes escaleras, esos juegos de mesa, las damas chinas, las damas españolas, todas esas actividades se pueden realizar y estimulan el desarrollo. También las técnicas Freinet trabajó un conjunto de técnicas que tienen que ver con el diario escolar. Yo conozco una niña que durante esta pandemia está escribiendo un diario, otra niña que está escribiendo relatos de la que está sucediendo en la pandemia, no como diario, sino como un registro anecdótico, todo aquello que le parece muy importante. También se puede plantear un conjunto de actividades artísticas, como la elaboración de instrumentos musicales. Se requiere muy poco para elaborar un instrumento musical y casi todo lo que se requiere el niño lo tiene en su casa. Se pueden realizar actividades como la elaboración de maquetas, como el dibujo libre, que todas esas son técnicas Freinet, algunas de las técnicas de arreglo de la casa, de preparar alimentos, de lavar los trastes. Esas técnicas ya las había planteado Montessori en la Casa Bambini, o Casa de los Niños. Y bueno, estos espacios son espacios eminentemente educativos, como dice Emilia Ferreira, ¿no? El niño no pide permiso para aprender. El niño está aprendiendo todos los días. Y el niño, como lo plantea Piaget, aprende por esquemas o estructuras, o sea, él mismo va construyendo sus representaciones del mundo, y a partir de las representaciones del mundo es que está construyendo sus propios aprendizajes, que ahora tendrá que sistematizar. ¿Cómo vamos a sistematizar las experiencias de aprendizaje? Pues le vamos a preguntar al niño, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? En el caso del niño preescolar que no escribe, nos puede hacer un dibujo de lo que él ha aprendido y que exprese a través de ese dibujo, y ese es un proceso de sistematización de experiencias, y ese es su propio proceso de autoevaluación. ¿Sí? Existen otras actividades. Hace rato estaba comentando el hecho de la educación artística, ¿no? El diseño y elaboración de los propios instrumentos musicales, y el mismo niño, su participación dentro de la vida familiar, lo va incorporando a eso que hoy tiene tanta fuerza en algunos países de Europa, que se le llama educación para la ciudadanía. Es decir, que el niño reconozca el papel que juega dentro de la familia, y también que el niño sea capaz de sistematizar y reconocer las responsabilidades que tienen los padres y reconocer las obligaciones que él tiene, así como hacer un cuadro de derechos y obligaciones. En los procesos de organización de las actividades de la vida familiar, el niño puede hacer frisos, puede hacer periódicos murales, puede hacer un conjunto de actividades que la profesora irá planeando en coordinación con los padres de familia. O sea, los padres y madres de familia se quejan mucho de que hay algunos maestros que dejan muchas tareas, y se quejan también porque ellos no saben cómo hacer las tareas en ocasiones, y le están llamando a la maestra o al maestro. Y entonces lo que hoy estamos planteando es una comunicación permanente para que el padre apoye al niño en sus deseos, en sus sueños. Y en la familia, en la vida cotidiana, en el hogar, hay una cantidad de recursos que se pueden reciclar, se pueden reusar, para que el niño vaya realizando sus ejercicios lógicos, como la clasificación de la basura, como la clasificación de recipientes, como la clasificación de
objetos, como elaborar una colección de rocas o de piedras o de objetos, colecciones de objetos que tienen que ver con la seriación también. Se puede hacer todo esto también con semillas, con hojas, o sea, con los envases, lo mencionaba hace un momento, los recipientes. Todo este conjunto el niño tiene que ir normalizando cuando está interactuando con la compra del supermercado. Por ejemplo, llega la mamá o el papá o ambos con la compra del supermercado, y entonces el niño puede tener su trapito con cloro y ayudar a limpiar estos objetos e irlos clasificando. Pero que lo vaya construyendo como una elaboración propia de él, y que también lo vaya construyendo como una experiencia de aprendizaje que puede sistematizar y como parte de una formación ciudadana con la cual él contribuye a mejorar las condiciones sanitarias de su propio espacio. Entonces, esta es la idea del proyecto. ¿Hasta dónde puede llegar el proyecto? Pues hasta donde llegue la imaginación de los niños. Además, el niño no va a aprender solo con el apoyo de los padres, sino también con el apoyo de los familiares con los que convive diariamente, con el apoyo de sus hermanos, que también le van a estar planteando nuevos problemas. Pero el aprendizaje se certifica, se evalúa cuando se sistematiza el propio aprendizaje, cuando el propio niño se da cuenta de lo que ha aprendido. Entonces, ¿cuál será la función de los padres aquí? Pues la función de los padres será no encargarse de la educación, sino apoyarlos solo cuando el niño les pida. El padre no tiene que andar detrás del niño como cuando anda detrás del niño para que haga la tarea, sino el padre tendrá que apoyarlo en los proyectos. Le tendrá que decir el maestro, tienes que hacer un proyecto de las cosas que te interesan. Y también el padre reforzar lo que el maestro le dice, y que el niño empiece a indagar sobre aquello que le interesa, sobre sus deseos, sobre sus intereses, sobre las dudas que vaya teniendo de la vida y de la experiencia cotidiana. Entonces, partir de la experiencia cotidiana, desarrollar estos proyectos con los recursos que tenga dentro del propio hogar y llegar hasta donde pueda el niño llegar. Y el padre, la función será apoyarlo, y de la familia apoyarlo en la realidad, no hacérselo, sino poner al alcance del niño los recursos que él no puede adquirir por su cuenta propia. Y la del maestro, estar en constante comunicación también con el niño. Y bueno, este tema de la comunicación, pues el maestro tendrá que utilizar los distintos recursos que tenga, que pueden ser desde formas de comunicación muy tradicional, como la carta, escribir cartas para sus alumnos, en la que les dé personalizadas, en la que les dé indicaciones, hablarles por teléfono, la comunicación vía de teléfono, la comunicación vía de internet. Puede hacer dícticos o dossier para los niños y para los padres, en donde explique de manera ilustrada, y también con lenguaje escrito, qué es lo que debe de hacer el niño, y los padres junto con el niño, el padre le leerá a los niños que no saben leer y le explicará de qué se trata. Desde las formas más elementales de comunicación, recuperarlas, hasta las formas. Creo que se puede incluir incluso una visita a los hogares con las debidas medidas sanitarias. Que los maestros en los hogares en donde se estén presentando dificultades de aprendizaje,
pudiera visitar, si tiene 20 niños, yo sé que en el caso de los CENIS los grupos son muy numerosos, pero si tuviera 20 niños, son 20 días hábiles, podría visitar el maestro con las debidas medidas sanitarias, cuidándose, una casa, y ahí estaría aplicando las medidas sanitarias que se tienen que normalizar con el niño, la sana distancia, y dialogar con el niño a sana distancia, y llevar el maestro tal vez una herramienta que se usó hace muchos años en las escuelas, que era el rotafolio, antes de que hubieran las diapositivas y los acetatos y los videos. Los maestros utilizábamos rotafolio. Y bueno, estas son algunas de las sugerencias que yo tengo para la educación en estos tiempos de pandemia. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Pues hasta donde nuestra imaginación nos los permita, en la creatividad. Los maestros críticos tenemos que ser maestros creativos. El nivel de educación inicial Oaxaca agradece la participación del área pedagógica de todos los colectivos de los centros de desarrollo infantil. Así también agradecemos la participación del profesor y maestro Miguel Ángel Elorza Morales.